Ok, muchachos, vamos a continuar con este curso de introducción al estudio del derecho. En esta ocasión vamos a comenzar ya con el tema número 3, denominado derecho. Vamos a partir por ver cuál será el objetivo particular de este tema número 3. Y tenemos que dentro del presente tema el alumno analizará el concepto de la palabra derecho y sus repercusiones dentro de la sociedad. Ese será el objetivo primordial que se deberá desarrollar dentro de este tema número 3. Ahora bien, vamos a comenzar con el primer subtema, denominado concepto de derecho. Vamos a ver qué es el derecho. Ya en algunas ya en algunas sesiones anteriores ya más o menos les había yo manejado una idea, una pequeña referencia de lo que es el derecho. Pero bueno, en este tema sí nos vamos a dedicar de lleno a ver cuál es el concepto del derecho. Vamos a ver de dónde podemos manejarlo a efecto de que ustedes pues logren comprender el sentido de esta palabra, qué es el derecho. Entonces, vamos a abocarnos. Dentro de lo que es el derecho, el derecho positivo, que es objeto primordial, se puede manejar como un conjunto de normas, reglas de conducta y desde luego orgánicas, procedentes de una autoridad legítima y a las cuales quedan sujetos sus destinatarios aún contra su voluntad. Bueno, esto tiene diversos puntos de vista. ¿Cuáles son esos puntos de vista? Bueno, pues en primer lugar, tuvo que haber, digámoslo así, un panorama histórico, el cual separó los aspectos digámoslo así, de la moral y del derecho, de la moral para poder darle creación a la norma jurídica, a lo que es el derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que tuvieron que haber pasado un sinnúmero de acontecimientos, pero hubo uno que definitivamente marcó el paso de la historia y que dio cabida, que dio entrada a la creación de normas jurídicas. Dicho acontecimiento pues fue la Revolución Francesa de 1789, donde se proclaman válidos o por primera vez se reconocen los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces fue a partir de este acontecimiento cuando se empiezan a crear normas jurídicas que de alguna manera iban a ser sometidas hacia los hombres y hacia el propio Estado. Es decir, se va a crear una norma jurídica la cual va a ser obedecida tanto por la autoridad o el Estado, así como el propio individuo, y que el Estado no podrá, por menos de obedecer la norma jurídica, realizar cuestiones a efecto de regular la conducta de los individuos. Entonces ahí es donde se genera el panorama general de lo que es la palabra derecho. O sea, cuando te dice regular la conducta de las personas, la conducta del individuo, no solamente se refiere al ciudadano que no tenga investidura de autoridad o que no forme parte del Estado, sino se refiere al ciudadano en general. Es decir, tanto el presidente de la República como el ciudadano común están obligados a acatar las normas que establecen las propias leyes.
Entonces a eso se refiere, o ese es el principio fundamental que trata de desmembrar este concepto de derecho, regular la conducta, ¿ok? Aún en contra de la voluntad de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que la norma jurídica va empapada de coercibilidad. ¿Qué es la coercibilidad? Es el hecho de decir que una persona va a ser sometida, aunque no quiera, a realizar, a hacer o no hacer o a dar una cosa. Por ejemplo, si una persona comete un crimen, sabemos que puede ir a dar a la cárcel o que va a ir a dar a la cárcel. Pero pues desde luego esa persona, si le preguntan, oye, ¿quieres ir a la cárcel? Pues lógicamente va a señalar, pues no, yo no quiero ir a la cárcel, no deseo ir a la cárcel. Pero sin embargo, tendrá que ser sometida, aún por la fuerza, para que de alguna manera quede sometida su conducta a lo que es la norma jurídica. Entonces ahí es donde entra en acción la palabra o el concepto de derecho. Va a regular a sus destinatarios su comportamiento. Es decir, la norma no pretende decir te vas a comportar de esta o de tal o cual manera. La norma lo que pretende es señalar que esto sí se debe de hacer y esto no se debe de hacer. Vámonos a esa máxima que nos dice que lo que jurídicamente no está prohibido está permitido. ¿Ok? Luego entonces, si comer en la calle no está prohibido, pues quiere decir que lo puedo realizar. Entonces ese es el aspecto fundamental de la norma jurídica, el señalar si se puede o no se puede, y lo que se persigue es la violación de la norma. Ese es el efecto primordial de lo que es la palabra derecho. Ahora bien, la coacción es un aspecto inseparable dentro del derecho, es decir, la coacción es la cualidad esencial del derecho, sin la cual éste no existiría prácticamente. Es lo que yo les decía, la coercibilidad. La coercibilidad es sinónimo de coacción, de que te voy a someter aunque no quieras. O sea, no vas a hacer lo que tú se te dé la gana, sino vas a estar al amparo de lo que establecen las normas para que de alguna manera puedas convivir sanamente. O sea, el efecto primordial o el valor que persigue la norma jurídica es que el hombre sea capaz de convivir en una sociedad, de conseguir el bienestar social. Ese será el objetivo primordial del derecho, conseguir el bien público temporal. Es decir, si no hay paz, si no hay seguridad, si no hay armonía, pues simplemente el Estado no existiría. Lo que muchos dicen es que el derecho no sirve para nada. No, sí sirve. Tan sirve que gracias a las normas, pues tenemos un poquito de paz dentro de este país. Bueno, por así decirlo, ¿no? Pero imagínense ustedes si no hubiera normas, si no hubiera seguridad, si no hubiera pues autoridades que de alguna manera traten de regular un poquito la conducta de las personas, pues simplemente el país sería un país de bárbaros. Nos estaríamos enfrentando a una barbarie que de alguna manera no nos llevaría más que a la destrucción. Y ustedes saben que la destrucción pues simplemente no es buena, no es buena en ningún aspecto. Entonces el carecer de normas o el que las normas no se cumplan cabalmente pues generaría graves problemas dentro de la vida del propio Estado, y de alguna forma eso no sería lo más adecuado. Entonces el concepto de derecho es la regulación de la conducta de los individuos
para poder engendrar bienestar social, y que esa regulación se va a lograr incluso a través de la coercibilidad. Coercibilidad traducida en la coacción de la norma, someter al individuo al cumplimiento de la norma. Eso es lo que pretende el derecho, y ese es el concepto del derecho. ¿Y cuál es la máxima que persigue el derecho? Pues el bienestar social. ¿Ok? Y claro, tendrá un órgano que se va a encargar de procurar ese bienestar social, y ese órgano será el propio Estado. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro, muchachos, lo que es el concepto de derecho, y bueno, con eso damos por concluido este subtema 3.1, concepto de derecho. Gracias.